Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia aquí en la biblioteca y por acompañarnos en este evento del Festival Oiga, Mire, Lea, en el cual presentaremos, no voy a decir el género porque eso es una de las preguntas que le quiero hacer a Alonso Sánchez Baute, que hoy en día va a conversarnos sobre este libro que se llama Leandro, y nos va a acompañar en la conversación, ya muy conocida aquí en Cali, doña Aura Lucía Mera. Loncho, yo quería empezar justamente por eso. Veo que la editorial anuncia esto como Leandro, como una novela, y sin embargo, mientras leía el libro tuve serias dudas al respecto. ¿Por qué la consideras tú una obra de ficción? ¿Por qué la considero una obra de ficción? Bueno, hago un paréntesis antes de que Loncho nos conteste. Leandro, el Leandro del título es Leandro Díaz, el gran compositor de canciones vallenatas, y que saltó a la fama nacional cuando Gabriel García Márquez, en El amor de los tiempos del cólera, escogió un par de versos, un dístico de una de sus composiciones para que fuera el epígrafe. Dice: en adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. Se presenta el libro como una novela y sin embargo en muchos pasajes a mí me parecería que es una biografía. ¿Por qué decidiste que fuera una obra de ficción? Ok, primero que todo, muchas gracias. Gracias a Aura Lucía por acompañarme en la mesa esta tarde. Gracias a Mario y gracias a ustedes por estar con nosotros esta tarde. Mira, esa pregunta la verdad es que la tomo como un elogio porque me deja ver que se logró lo más importante en la escritura, que es la verosimilitud. Porque la novela tiene mucho de ficción. Efectivamente está basada en un personaje conocido, en una historia de un personaje real. Sin embargo, la mayoría de los pasajes o la mayoría de las escenas, digamos lo mejor, no sé si te refieres precisamente a eso, con pasajes a escenas totales, pues fueron construidas desde la ficción. A pesar de que está, por supuesto, como dije, basado en hechos reales o basado en un personaje real del cual me apropié de muchos ideas, conceptos, pasajes para su construcción. Lo que sería propiamente trabajo de campo, ¿cómo lo hiciste? Tú citas aquí entrevistas que le hiciste a algunos de los personajes, no sé si son entrevistas ficticias o hiciste algo que se pareciera a la reportería de los periodistas a la hora de escribir este libro. Bueno, vamos atrás un ratico. Yo conocí a Leandro ya cuando yo ya era viejo, ¿no? Tú sabes que mi aterrizaje en el vallenato, tú más que nadie sabes. No te me adelantes a eso porque también quiero que conversemos sobre eso. Ah, ok, bueno, pero iba a introducirme por ahí, pero yo antes de que él muriera, o sea, a principios de esta década, yo todavía no tenía claro que iba a escribir de Leandro, a pesar de que Leandro aparece en muchas de mis libros anteriores, como en el epígrafe de Al Diablo, por ejemplo, y aparece también en Sexo no sé, en alguna crónica, o sea, es recurrente en mi trabajo, pero yo nunca tenía en la cabeza que iba a escribir algo sobre él. Yo tuve un par de conversaciones sociales, o sea, que me lo encontraba en parrandas y ese tipo de cosas, y me ponía a hablar con él, y él era una persona con unas frases, con unas ideas muy concretas. La manera de hablar de él, las frases eran como muy elaboradas. Me dio siempre esa idea y ahí van apareciendo frases de él que son sueltas y aparecen en el libro que yo construyo las escenas con cosas que él me dijo en algún momento, en alguna parranda, independientemente de otra parranda donde me dijo algo parecido y que yo, como digo, construyo en otra escena. Loncho, Después, yo quiero interrumpir un momentico. Últimamente me ha dado por decirle Leandro, pero bueno. Ese libro, yo no soy vallenata,
A mí me gustan los vallenatos clásicos, los juglares, pero me puedo volver asesina oyendo los vallenatos de la radio en Cartagena, por ejemplo. A mí no me gustan. ¿Por qué me cautivó su libro? Porque es esa sensibilidad del paisaje. Para mí ese libro es casi un poema. Y porque también escoges a Leandro, que es ciego, pobre, rechazado, abandonado, que empieza a oír y entonces como a ligar, los pollitos son amarillos, el sol es amarillo, todo, pero también rescatas el personaje. Tú muchas veces en tus novelas, a mí me llama la atención esa sensibilidad tuya porque es el rescate de seres golpeados y pateados por la vida. ¿Cómo puedes ser tan sensible para descubrir un paisaje? Yo olí a Valledupar, sentí el calor de Valledupar. ¿Cómo haces? Bueno, me imagino que como soy de allá, de alguna manera no es algo que busco realmente, sino que sencillamente pues la narro como siempre la he sentido, ¿no? Como siempre he encontrado mi tierra, o sea, la he encontrado en mi memoria, me refiero, como que pues conozco perfectamente el paisaje, conozco los árboles, ahora aprendí mucho de canto de aves que no sabía, pero eso era de las cosas, perdóname, eso era de las cosas, por ejemplo, de las que en algún momento hablé con Leandro. Él algún día me contó su relación con el canto de las aves cuando era niño, y me dijo que cuando antes de los 10 años ya él conocía, ya él imitaba el canto de más de 100 aves. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo esa frase y a partir de esa frase genero una escena. ¿Ves? Como algo que él me contó, por ejemplo, esa es información directa de él, que yo no sabía, que las aves, algunas aves, no todas, tienen diferentes cantos. Un canto para cortejar, otro canto para alarmar a los de su especie cuando ven el peligro, ese tipo de cosas. La frase simplemente fue esa. A partir de esa frase, yo construí una escena alrededor de un tigrillo que se aparece en algún momento. No sé si eso era más o menos lo que tú estabas preguntándome. Así pasa con las diferentes entrevistas que van apareciendo. Yo hablé, Ivo Díaz, que es el hijo que fue más cercano a Leandro, cuando yo le dije que cuando le conté mi interés por escribir sobre su papá, él me abrió muy generosamente las puertas y me hizo un listado. Tienes que hablar con esta y esta persona, porque ya me había pasado en Líbranos del Bien que a la voz de que estaba escribiendo sobre unos personajes X y X, pues todo el mundo quiso darme su información al respecto y al final eso se me volvió una cosa impresionante de información que me confundió muchísimo. Aquí no quise pasar por eso. Ivo me dio los teléfonos. En algunos casos, él directamente me llevó de la mano para que la persona se abriera conmigo, como en el caso de Matilde Lina, por ejemplo. Él directamente, fuimos con él a la casa de ella, en el barrio Panamá, en Valledupar. En el caso de Nelly Soto, por ejemplo, que era la amante de su papá, él también me llevó a la casa de ella y la puso a hablar conmigo. En otros casos, él me dio el teléfono, yo llamé, pero el caso que te iba a contar es la entrevista de Herótida, por ejemplo. Herótida no estaba en la lista que él me dio. Herótida no aparecía en esa lista. Se le olvidó, quién sabe por qué. En una de las 2 o 3 veces que visité a Carmen, que es la hermana menor de Leandro, que aparece también en el libro, al final eran como la 1:30 de la tarde, estaba haciendo un calor pero impresionante, estábamos en Hato Nuevo y salió a relucir el nombre de Herótida. Entonces yo la cogí al aire y dije, oye, no sabía quién es ella, en qué momento. Yo lo que le pregunté fue, ¿cuándo murió Herótida? Y ella me contestó, no, Herótida no ha muerto, Herótida está viva. Y yo le dije, ¿dónde vive Herótida? Herótida vive aquí en Hato Nuevo. Entonces yo inmediatamente le dije, yo quiero ver a Herótida. Entonces llamó a su hija, que sacó una moto, me monté con la hija en la moto,
Fuimos donde Herótida, eran como 2 menos cuarto, encontramos a Herótida, aquí le tomé unas cuantas fotos, encontramos a Herótida acostada en esa modorra del mediodía, que no podía ni hablar del sopor que estaba haciendo, y pues yo traté no fue una entrevista como tal, fue una conversación de 15, 20 minutos. Y después, con información que fui recogiendo de otras partes, construí la entrevista, ¿ves? Pero no es una entrevista, por eso te di las gracias por la verosimilitud, porque no fue algo que sucedió tal cual está contado, es una entrevista ficticia, es una entrevista construida, como muchas otras partes que aparecen también en el libro, con mucha información que yo iba recibiendo de muchas partes y luego iba construyendo las escenas, todo ese tipo de cosas. ¿Ves? ¿Herótida sigue viva? Herótida murió en el 2015. ¿No alcanzó a leer tu libro? No, el libro salió hace 3 meses, así que, y no sé si lo hubiera leído tampoco, ¿no? Yo de momento no he sabido de las otras personas que aparecen mencionadas, como por ejemplo, bueno, Jaime está ciego, Urbano está ciego, Carmen no sé si lo ha leído, Matilde Lina, no sé, cuando vuelva a Valledupar quiero ir a la casa de ella porque además me pareció una mujer muy, muy, muy bonita de la manera de ser. Herótida. No, Matilde Lina. Matilde. Ve, ¿y Herótida cuántos años tenía? Cuando yo la visité tenía 92 años. Pero una memoria... Sí, como la memoria de Josefina Palmera, esa Claro. memoria de las personas de allá de Es Valledupar. que Josefina Palmera es el eje, la columna vertebral para mí de uno de los libros más importantes suyos. Sí, gracias. De nada. Que se llama Líbranos del Bien y que debe ser texto básico en todas las universidades y estar en todas las casas, porque ahí está la historia de verdad contada, de verdad, de Simón Trinidad y Jorge 40. Pero la columna vertebral y la sutileza de semejante tragedia de 2 familias de Valledupar, wow. Entonces Herótida era como Josefina Palmera. No, era como Josefina Palmera en cuanto a la edad. En cuanto a la edad, pero también una mujer fuerte. Sí, Josefina Palmera tenía 103 años, Herótida tenía apenas 92. Yo le digo a Josefina Palmera Úrsula. Bueno, se parece. Loncho, empezaste diciendo que tu relación con el vallenato es peculiar. Si alguno de ustedes ha leído los libros anteriores de Alonso, sobre todo con el cual empezó su andadura literaria, que es la novela Al Diablo, la Maldita Primavera, el personaje Edwin Rodríguez abomina por principio del vallenato. Bueno. Él está entregado a la música electrónica y algo de eso se repite en un libro de relatos que Alonso hizo tiempo después. Y sin embargo, en los últimos tiempos te hemos visto que no solo has escrito este libro, novela biografiada sobre Leandro Díaz, sino que también en la Biblioteca Nacional hiciste una importante exposición sobre el vallenato y además un ciclo muy largo con diferentes especialistas coordinado por ti sobre el tema del vallenato. Un escritor tiene derecho a todas las incoherencias que quiera, pero en tu caso esa incoherencia de Al Diablo, la Maldita Primavera, a Leandro, ¿cómo pasó? Bueno, digamos que hubo después de, o a partir de Líbranos del Bien, comenzó como una especie de reconciliación mía con Valledupar. Creo que todo se debe a eso, ¿no? Recuerda que yo salí de Valledupar cuando tenía 15 años, no en unas condiciones o sea, salí exiliado de Valledupar prácticamente, y después de eso, pues no quise volver, iba solamente prácticamente obligado por mis padres, pero no era que me llamara la atención a mí ir a Valledupar. Y cuando decidí hacer la investigación de Líbranos del Bien, que eso fue a partir del 1 de enero del año 2006 que me metí en ese trabajo, pues de alguna manera pasó ya se había publicado Al Diablo, la Maldita Primavera, ya mis preocupaciones en la vida eran diferentes. Yo creo que la salida del closet me ayudó muchísimo a encontrarme, pero también a enfrentar las otras preocupaciones del país. Como que ya el eje
de mis preocupaciones no era yo, sino comenzó a ser todo lo alrededor mío, el país, la violencia, el conflicto, todo lo demás, como que me quité ya un peso de encima y ya puedo pensar en otras cosas. Y ahí fue cuando comencé a investigar para Líbranos del Bien, y como estuve tanto tiempo en Valledupar metido en esa investigación, hubo periodos de 3, 4 meses yo metido en la ciudad, y fue además una investigación realmente muy dolorosa para mí, porque fue un encuentro no solo con mi pasado, sino también fue un encuentro con la violencia que vivió mi ciudad y de la cual yo estuve completamente excluido, que yo no la viví. Entonces, durante esa investigación aparecieron muchos nombres que yo no sabía en ese momento que ya no existían. O sea, en algún momento que yo sentado con mi mamá le preguntaba ¿qué hay de la vida de fulano de tal? No, a él lo metieron en una llanta y lo quemaron. ¿Y qué pasó con fulano de tal? No, a él lo secuestraron y después lo mataron por pura casualidad. ¿Y qué pasó con él? No, o sea, una cantidad de nombres que comenzaron a aparecer que para mí estaban perdidos en la memoria y que los recuperé para saber que estaban muertos o que estaban en la cárcel o que estaban perdidos o que estaban cualquier... Entonces, yo creo que eso ayudó de alguna manera a que comenzara a pasar también en mí como una especie de reconciliación con la ciudad y conmigo mismo, por supuesto. Y ya después de eso comencé a ir como con más tranquilidad a la ciudad y a participar de la vida social y a ir a parrandas, como acabo de decir que me encontraba en algunas ocasiones con Leandro en las parrandas, por ejemplo. A mí particularmente el vallenato no es la música que yo escucho por instinto, o sea, yo conozco muchas canciones, lo que llaman las clásicas, las canciones viejas, sí, las canciones que venían conmigo en la sangre, digámoslo así, las que yo traía conmigo, pero de lo nuevo no conozco absolutamente nada y la verdad tampoco me llama mucho la atención saber sobre eso. Pero sí me llama la atención, finalmente yo soy investigador y soy escritor, sí me llama la atención conocer la historia y conocer los personajes. Y eso es finalmente lo que resulta siendo La Hamaca Grande, que es esta exposición de la que tú hablas, que estuvo un año en Bogotá expuesta el año pasado y en este momento está expuesta en Valledupar. Pues es una investigación sobre la historia y los orígenes de la música vallenata y sobre los principales juglares de la primera, la segunda y hasta la tercera camada de juglares. Y a partir de ahí pues ya venía la investigación de Leandro, ya iba paralela a esa investigación y el año pasado finalmente en octubre decidí sentarme a escribir todo el material y pues esto es el resultado. Cuando uno lee el libro, va pasando las páginas y de inmediato tiene una sensación de familiaridad que deriva del hecho de que uno piensa, esto es territorio de García Márquez. Tú tenías esa conciencia, o sea que incluso los límites geográficos de este libro, por un lado son la Sierra Nevada de Santa Marta y por el otro la zona bananera, por excelencia territorio garciamarquiano. ¿Tenías conciencia de eso y sobre todo qué hiciste para eludir la poderosa sombra de García Márquez? Esa era el gran reto para mí, era escribir, porque yo tenía clarísimo de que no solamente que estaba en territorio de García Márquez, sino que además estaba escribiendo sobre un personaje de García Márquez. No tanto porque Leandro lo fuera, sino porque Leandro podría aparecer fácilmente en cualquier libro de García Márquez, como aparece el epígrafe, pero él como personaje también podría aparecer. Pero incluso te voy más allá a la pregunta que tú haces, y es que tan en territorio estoy de García Márquez que Leandro Díaz nace en una finca que se llama Alto Pino, y Alto Pino queda a 14 kilómetros de Barranca. Y lo primero que él sale luego, cuando él sale de la finca, es a Barranca. Y en Barranca es donde descubre el radio y donde de alguna manera descubre el mundo. Y Barranca, no lo olvides, es el pueblo donde nació la mamá de García Márquez.
y fue al pueblo al que mandaron 20 años después a la mamá de García Márquez a esconderla para que don Gabriel García no la encontrara, y dio la casualidad de que estaba hospedada en la casa del telegrafista del pueblo de Barrancas, porque era muy amiga de la hija, perdón, del telegrafista, y fue la hija del telegrafista la que dio noticia a Gabriel de que tenían se me olvida el nombre, Luisa Santiago en Barranca. O sea, estoy en la mitad del territorio Está en García medio Márquez. de Toros Bravos. Claro, estoy en la mitad del territorio de García Miuras. Marcianos. Eso me asustaba mucho. Y adicionalmente, algo más, estoy contando la historia de un ciego, de una persona que es ciega, donde dejo pistas de dónde proviene la ceguera. Y la ceguera proviene de los matrimonios, de las relaciones endogámicas de sus papás y de sus abuelos, porque Leandro Díaz, que debería ser Leandro Duarte, es Leandro Díaz, Leandro Díaz, Duarte Díaz, Díaz. O sea, son el mismo apellido repetido y repetido Le hasta faltó el la cola de cansancio. cerdo, pues. Claro, ese es el cuento. O sea, eso nos lleva a la cola de cerdo inmediatamente. O sea, estoy hablando de un tema que es García Márquez. Entonces, ¿cómo lo hice? No sé. No, pues me imagino que con un lenguaje, con mi propio, saliéndome bastante. Segundo, pues no estoy hablando de la música vallenata como tal, sino de un hombre de carne y hueso. Es lo que a mí me interesa contar, y ahí también hablo de la sensibilidad por la que tú me preguntas, que finalmente lo que a mí me interesa es contar la historia. Mis libros hasta el momento han sido libros de personajes, o sea, la historia de la construcción de personajes. Al Diablo, de Donde Flores, todos han sido la construcción. Ese es un libro violento. Al Diablo. No, el diablo, pues. El de al Donde diablo. Flores. Donde Flores, donde no hay jardín. Sí, es muy No, crudo. no, pero son 3 episodios y 3 relatos que te estremecen. El de la señora que se tuvo que meter a puta por tan fea que era. Porque la mamá la odiaba desde que nació por fea. Entonces la única manera de salir al mundo era siendo puta, donde nadie la miraba. Y también hay un rescate muy lindo al final. Es que todos los rescatas, pero son unas historias violentas, joder. Desafortunadamente la vida es así. Desafortunadamente la vida es dura, como decía Edwin Pero Rodríguez. es verdad que Leandro se aprovechó de su ceguera y de su fragilidad para ser el gran seductor, como vos decís. Yo creo que sí, o sea, lo digo fuera de la novela. Sí. Sí, pero yo creo que sí, bueno, sí, también en la novela aparece algo, ¿no? Porque vamos al ejemplo conciso. Leandro tenía 2 mujeres, Elena Clementina, que era la oficial, y Nelly Soto, que era la otra, y en algún momento, por poner este ejemplo, simplemente va a Urumita y se entera que hay una mujer que le interesa, que se llama Cecilia, Sí. y lo que le dice a Cecilia, para la canción que le compone a Cecilia para seducirla, dice literalmente: a mí no me consuela nadie. O sea, no tengo a nadie quien me quiera, necesito que tú me quieras. Esa era su manera De pedirlo. exacto, Sí. de acercarse a de pedirlo, efectivamente. Esa era la manera. Pero en ese caso no se lo dieron. No, en ese caso no. En muchos sentidos, Leandro es la historia de cómo se forma un poeta popular, como alguien que nace en un mundo donde no hay bibliotecas, donde las únicas conversaciones son gente tan poco instruida como el propio Leandro en un comienzo. Entonces, ¿de dónde va brotando como esa chispa, esa llama? Y en la formación de Leandro, vale la pena mencionarlo acá, tiene bastante importancia la novela La María. Su tía Herótida le leía, y tú haces una descripción que me encantó, porque Leandro se imaginaba a María de una forma totalmente distinta a como la iconografía nos las ha presentado. Sí, porque Leandro en algún momento, en alguna conversación, me soltó una frase de que a él le gustaban las mujeres gorditas.
No me acuerdo de qué estábamos hablando en ese momento, de pronto de La Gordita, que es uno de los cantos del que a mí más me gusta, porque es muy alegre, es muy pícaro y es una tremenda venganza, desafortunadamente, ¿no? Pero en medio de todo es un canto terrible, ¿no? Pero me imagino que era por eso que estaba, y él me dijo algo así como que le gustaba más porque él tenía más de dónde agarrar, de dónde tocar. Entonces, claro, cuando yo después monté la escena de María, pues lo que se me ocurrió era que él se la imaginaba gordita, no se la imaginaba como aparece María en la novela de Isaac, sino porque finalmente él nunca la vio. Bueno, y nosotros tampoco la vimos, por supuesto, sí, ni más faltaba. Vea, pero Mario, yo también quiero decirles que usted es vallenato. Ustedes son hermanos de Valledupar. Eso me lo acabas de decir y yo también quedé sorprendida porque pareces rolísimo, Ala. Rolo. Bueno, no entremos en el tema porque eso es como decir que soy de Disneylandia. Loncho, en el libro hay algo que a mí me llamó mucho la atención justamente por conocer el mundo vallenato, que es el lenguaje. Que tú conoces ese mundo más que yo, entre otras cosas. Sí, claro. Entonces, esto está salpicado de esa sabrosura de esas palabras que usa la gente en la región, las palabras como ambúa. Bueno, ¿nos puedes hacer un listado de algunos de esos términos que a ti te gustan de ese lenguaje vallenato guajiro? Me la pones así, no se me ocurre ninguna, ¿no? No Pero sé, tú dices en algún momento que es el vejé de una familia. el vejé es el Benjamín, como diríamos, como se diría fuera de la región. El vejé es Jaime, era el vejé, Jaime era el hermano menor de Leandro, y él mismo lo dice, yo soy el vejé de la familia, que realmente después ya no lo fue, ¿no? Porque después de él nacieron 9 hermanos más, aunque de otra madre. Que de otra madre, pero lo era. Bueno, mi favorita de las palabras que uso mucho es Amalaya, que Amalaya es una palabra árabe que nos llegó por la vía de los españoles y que significa ojalá, Amalaya, o sea, ojalá Dios lo quiera, así Dios lo quiera. Embúa es una palabra que yo también uso mucho. Embúa es una palabra despectiva, como cuando uno le dice, no, pero ese tipo sabe muchísimo, y uno dice, embúa, tampoco es que sepa tanto, sí, es como algo así. La idea ahí, y mira que ahí entro con la respuesta, con la pregunta sobre el tema García Márquez, la idea ahí también era que cada voz, porque como es una novela polifónica, que cada voz que va apareciendo tenga su propio carácter. Entonces, la voz mía, la voz de cuando yo hablo, pues hablo desde la mirada de un vallenato cachaquizado, más o menos, o sea, mi propia voz. El lenguaje que uso, las palabras como las uso, todo eso es como yo hablo, digamos. Pero cuando habla Erótida, cuando habla Carmen, cuando habla Urbano, cuando habla la gente de allá, pues yo lo dejo que hable como ellos hablen. ¿Ves? Porque me parece que le da mucho más verosimilitud al relato, y eso que tú dices, le da como sabrosura, ¿no? Porque uno lo siente más cercano. Otra cosa que me llamó mucho la atención, no sé si algunos de ustedes siguen lo que está pasando con el vallenato de un tiempo para acá, pero pues digamos, además del desarrollo de la música, ha habido mucha investigación erudita en los últimos tiempos sobre eso, y algunos lugares comunes muy enquistados en la cultura costeña se han empezado a poner en duda. En uno de esas charlas que organizó Loncho en la Biblioteca Nacional, el director del Banco de la República en Santa Marta hizo una exposición fantástica sobre cómo habían llegado los acordeones a la costa. Hay un personaje, Chico Bolaños, que cuenta una historia respecto a eso, pero por ejemplo, ¿qué ha cambiado tanto entre la percepción de la cultura oral sobre cómo llegaron los acordeones y lo que se ha investigado recientemente? Pero, un momentico, antes de que usted conteste la verdad, yo,
Yo tengo entendido que el vallenato como la ranchera vienen del romancero español, son juglares. Eran historias contadas y luego cantadas porque además las distancias eran muy largas. Tienen, según tengo entendido yo, pues, no sé, viene del romancero español de Gerineldo, No, Paje del Rey. contesto ambas. Hay algo más que del romancero español. Hay una tradición española que no la podemos desconocer. Los españoles trajeron la guitarra y con la guitarra trajeron algunas coplas como las... Me refiero a los cantos, porque son historias contadas. Ah, sí, pero bueno, iba a ir un poco más atrás, pero hay algunos compositores que tienen una gran influencia de la poesía española, como el caso de José Tobías Pumarejo, por ejemplo, con Cállate Corazón y con... Cállate Corazón y ¿cómo es la otra? No, pero de Tobías Enrique. Ese sí es directamente copla que viene de España, pero que sí tienen una gran influencia del romancero español. Tiene una gran influencia de Lorca y de algunos otros poetas españoles. El tema de los juglares y el tema de las historias, me meto un poquito rápidamente la historia, ¿no? Los juglares, el acordeón llegó al país hacia 1865. Esto que cuenta, y mezclo ambas preguntas, esto que cuenta Mario es una investigación porque efectivamente hay algo en el ambiente, hay muchas leyendas, entre ellas la gran leyenda fantasiosa de García Márquez, de que el acordeón llegó, lo trajo Sir Walter Raleigh y se lo entregó a Francisco el Hombre, con 200 años de diferencia de por medio más o menos, y que ese fue el primer acordeón que entró al país y bla, bla, bla. Hay otros acordeones, hay otras leyendas muchísimas sobre que se volcó un barco, se naufragó un barco justo al frente de La Guajira y que fue una imagen bellísima, yo me la imagino, todo el mar estaba repleto de acordeones y entonces los hombres vieron los acordeones y se metieron al mar a coger los acordeones y aprendieron ellos solos a tocar los acordeones. Entonces, hay muchas leyendas sobre eso. Lo cierto es que Joaquín Viloria hizo esta investigación en la que estableció a partir de los manifiestos de aduana que a partir del año 1869 tantos acordeones entraron al país por tantos puertos, que son los primeros, Cartagena, Sabanilla, que es el anterior puerto de Barranquilla, Riohacha y Cúcuta. Esos fueron los grandes 4 puertos por donde entraron los primeros acordeones al país. Y al mismo tiempo aprendieron a tocar acá los acordeones, entre ellos por personas, la primera camada de juglares que va hasta 1900 y en la cual aparecen juglares como el caso de Nandito el Cubano, que fue el que más enseñó a tocar el acordeón. Él llegó de Cuba al mismo tiempo que el acordeón y yo le doy mucho protagonismo a él. Julio Oñate no está de acuerdo conmigo y hay otros, pero me parece mucha casualidad que llegue un señor de Cuba y hasta el año 1952, que es cuando muere, esté enseñando a tocar el acordeón. No sé, como que creo que hay algún tipo de cercanía, entre otras razones, porque yo soy un convencido también de que el primer acordeón que llegó al país llegó de las islas, o de Cuba o de República Dominicana, básicamente, y llegó del brazo de un marinero X. Y ahora el tema de lo que tú me preguntas ahora, en 1934 aparece por primera vez mencionada la palabra juglar en relación con estos músicos. Aparece en una crónica que escribe Antonio Brujés Carmona, que era un periodista de un pueblo del Magdalena que se llama Santa Ana, y él escribía en ese entonces para El Tiempo, y en una crónica él menciona por primera vez a los juglares como unos seres trashumantes que llevan la música de acordeón de pueblo en pueblo. García Márquez lo retoma luego en 100 años de soledad y le da otro sentido a ese mismo juglar. Dice que llevaban canciones, que llevaban las noticias de pueblo en pueblo. Eso hace parte
de la imaginación de 100 años de soledad. O sea, yo me remito a la primera documentación, que es la de Brujes Carmona, y en ningún momento él hace mención de eso. Y además, si efectivamente fuera cierto que llevaran, la música vallenata llevara información de pueblo en pueblo, pues ahí estarían las canciones, y no hay ninguna. No hay una sola canción que nos cuente la información que llevaban de un pueblo al otro. De pronto lo más cercano es un canto que se llama La Estrella, de Juan Molina, que aparece mencionado en el libro precisamente, aparece aquí mencionado, pero nada más. Ahora sí la pregunta de Mario que no le he contestado. Ahora bien, ¿qué ha pasado con toda esa información? Mira, lo más complicado o de las cosas complicadas de la mente humana es deseducarse. Después de tantos años uno oyendo una versión, que ahora aparezca un personaje por allá que dice que se metió en una biblioteca, en 10 bibliotecas, y que leyó y que encontró unos manifiestos de aduana y que todo eso, a mí no me vengas con ese cuento. A mí me dijeron que el primer acordeón llegó aquí porque se volcó un camión en la curva del Salguero. Entonces, ha sido muy complicado, pero yo creo que poco a poco la documentación tiene que abrirse paso, porque son los hechos reales, ¿no? Más allá de la tradición oral. En la novela, Leandro aparece como una especie de precursor, yo diría, de los derechos de autor en Colombia. Una de las cosas que la investigación erudita ha puesto de presente es que no solo en la música costeña, sino en general en toda la música del Caribe, el asunto de los préstamos, por llamarlos de alguna manera, estaba totalmente extendido. A Leandro, al comienzo de su carrera, se le apropiaron de muchos de sus cantos. Sí, digamos, le tomaron prestados muchos de sus cantos, varios, Luis Enrique Martínez, Escalona, tomaron o letras o melodías que él había imaginado y se las apropiaron, en algunos casos grabaron las canciones como si fueran suyas. ¿Y qué hizo Leandro para evitar eso? Pero antes de contestarte te voy a ampliar un poquito, no solamente en el Caribe colombiano, en las 4 conferencias de Borges sobre el tango. En la tercera conferencia él hace alusión a lo mismo. Él dice que con el tango pasó en los años 20 que como no había derechos de autor, entonces se la robaban o se la prestaban entre ellos. Particularmente recuerdo hay un comentario que él hace alrededor de Caminito. Y ahora, volviendo a esto, ¿qué hace Leandro? Bueno, menciona su nombre en el canto. Y eso es lo que comienzan a hacer todos los demás compositores de música vallenata. Alejo Durán, oigan lo que dice Alejo en sus notas, todos, sí, Nacho Polo, Escalona, Emiliano Zuleta en La Gota Fría, que entre otras cosas, Moralito decía que ese canto parecía más de él que de Emiliano, porque Emiliano, por echarle tanta vaina, lo menciona más a él de lo que se menciona a él, lo cual es cierto, ¿no? Leandro en Matilde Lina se menciona, o sea, lo que hace es que, digámoslo así, lo pisa, le pone el hierro, le pone la marca para que si se la roban ya todo el mundo sabe que el que la compuso fue él. En el libro hay algo que de inmediato se te pone presente, es que Leandro Díaz está muy vivo en la cultura de la costa atlántica colombiana. Sin embargo, uno, salvo algunas canciones muy emblemáticas, no tiene como conciencia de cuál es el conjunto de su obra. Se han hecho esfuerzos por reunir, digamos, la letra de las canciones, hacer alguna serie de discos en los cuales pues el compositor sea Leandro Díaz, o todavía eso es un proyecto en construcción. Hay más de 100 canciones de Leandro que están inéditas. Se conocen, incluso las que están grabadas, no todas se conocen por igual. Hay algunas que son, por supuesto, más famosas y más conocidas, pero incluso dentro de las buenas hay algunas que no son muy... Por ejemplo, Los Tocaimeros,
que a mí me parece una gran canción, Y las citas en el libro. la cito en el libro. Leandro tenía esa parte nunca la pude dilucidar del todo, pero tenía una particular obsesión por censar, por hacer censos, y los censos los comenzó a hacer desde que era muy joven. A los 14 años, la tercera canción que él compuso, que se llama La Juventud de la Sierra, hace un censo de todas las muchachitas que vivían en la sierra, y al final de la canción lo que hace es que le tira el lance a una de esas peladitas, que se llama Chulé. Chulé, la hermana de Chulé, que está muy buena, dice exactamente. Eso lo vuelve a hacer luego, bueno, pero después de eso también hace otros censos. A los muchachos también los censa, pero burlándose sobre todo de David. No me acuerdo cómo se llama ese canto, que compuso cuando tenía como 15, 16 años, y a lo largo de su historia musical hay muchos censos hasta que llega, bueno, los tocaimeros no hasta que llega, porque después de los tocaimeros hay otros más. Hay una canción de él, los tocaimeros, que se llama La Trampa, popularmente le dicen La Trampa, es la historia de las 57 personas que habitaban en Tocaimo en el momento en que él vivió en Tocaimo. Él la censa, dice cada uno el nombre, y lo hace como un agradecimiento porque fueron las primeras personas que lo reconocieron a él como cantante. Cuando lo mandaron a buscar, que la familia lo había abandonado como por tercera o cuarta ocasión y lo habían dejado completamente solo, y los habitantes de Tocaimo lo mandaron a buscar porque hacía falta un cantante en el pueblo. O sea, él llegó al pueblo y no era Leandro, era el cantante que hacía falta. Entonces, eso él lo agradece inmortalizando al pueblo en este canto, que a mí me encanta ese canto particularmente, y ese lo termina al final, dice exactamente, echándole el lance a una viuda. Hay una viuda en el pueblo que Leandro se muere por ella. Pero no solamente censaba a las mujeres y a los pelados, hay uno que se llama, si alguien lo recuerda que me corrija, creo que es donde él censa los pueblos por los que va pasando, que para mí ese canto fue muy significativo mientras escribía el libro, porque yo no conocía todos los pueblos, la mayoría de pueblos que aparecen en la geografía del acordeón. Entonces me tocó coger un mapa, y aún así era insuficiente, porque Leandro estaba en el límite del Valle de Upar, que es esa zona donde se juntan lo más posible la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un pequeño cañón por donde entran los vientos del nordeste, afortunadamente, porque si no moriríamos del calor más de lo que morimos del calor en Valledupar, y muchos de los pueblos que aparecen están en una o en otra serranía. Entonces, en algún momento yo tuve que coger mapas para ver dónde está, si este está de este lado, si este está de acá, para poder saber cuál era la geografía, y para eso me sirvió mucho ese canto. Una cosita, hay una cosa muy linda en ese libro que dice que el negro en la mente de un ciego no existe, que el color negro, que el cerebro está lleno de colores. Eso es muy lindo. No sé, háblame de eso. En la investigación que adelanté, hay un muchacho de mi edad, que es Carlos Torres. Carlos es abogado del externado, a quien yo conocía con antelación, y Carlos, no sé si todavía esté ahí, pero en ese momento era el director del INSI, que es el Instituto Nacional de Ciegos. Entonces yo en algún momento le pedí cita y fue a su oficina y le dije que me ayudara en la investigación, que yo necesitaba hablar con ciegos que hubieran nacido ciegos, no que hubieran quedado ciegos después. Él me puso a hablar con 2 o 3 ya personas mayores, y estuve conversando con ellos, y en las conversaciones con ellos, con uno que se llamaba, no recuerdo, está aquí en el celular, no recuerdo ahora el nombre, me habló de los colores, 3 cosas que me parecían importantes, para mí desconocidas: los sueños, la imaginación y los colores.
los sueños, cómo sueñan los negros, cómo es la imaginación de los ciegos, cómo sueñan los negros, cómo sueñan los ciegos. Los negros soñamos de todo. Y cómo es los colores, sobre todo. Y él me habló de los colores de una forma abstracta. Obviamente nunca la había visto porque había nacido ciego, pero me hizo una relación de los colores que luego yo hago en el libro. Y es la relación, a partir de un mismo color, él iba relacionando otras cosas que tuvieran ese color. Entonces, él tenía la memoria, o sea, era una cosa muy abstracta. Él tenía el recuerdo de qué era de tal color. Como los pollitos. Exactamente, Los que es pollitos, amarillo. el sol Los amarillo. pollitos, el sol, todo eso es amarillo. Sí. Él nunca vio el color amarillo, pero sabía que todas esas cosas eran amarillas. ¿Ves? Entonces, eso me permitió escribir ese capítulo, de imaginarme yo cómo estaba imaginando él. ¿Y cómo se enamoraba de las mujeres si no las veía? ¿Las tocaba? En el caso de Leandro, muchas veces se enamoraba por lo que oía, ¿no? En el caso de la diosa coronada, o en el caso de Matilde Lina, o en el caso de Cecilia, por ejemplo, porque oía decir que esa hembra está muy buena, o porque era muy bonita, en el caso de... Y nunca lo engañaron, nunca le dieron un gurre por ahí, flaco. Bueno, no siempre se levantaban las más bonitas, además también hay que decirlo. En todos los libros siempre hay un tema que no está presente en las palabras, pero que es como un clima, como una atmósfera que hay en ese libro. Si a mí me preguntan eso sobre esto, yo digo que Leandro, entre otras cosas, es un libro sobre el incesto. Es muy perturbador todo, tú no te metes directamente en eso, pero digamos que el incesto determina mucho de lo que pasa, entre otras cosas, la ceguera del propio Leandro Díaz, con toda probabilidad proviene de ahí. ¿Por qué no te quisiste meter más en esas aguas turbias, que creo que también es un tema pendiente en muchas regiones de Colombia? Bueno, Leandro era un tipo muy machista, ¿no? Tremendamente machista. De hecho, hay conversaciones de él grabadas en los que él alaba los tangos y le dice, a mí me encanta, cuando yo era pelito me encantaban los tangos por lo machista, porque los hombres mataban a la mujer cuando les producían celos y porque él era infiel y todo ese tipo de cosas. Como a Rosita Abriles. Por De ejemplo. 7 tiros, uno solo era de muerte, ¿no era? Sí, por ejemplo. Entonces, pues a mí no me interesaba honestamente profundizar en el tema del machismo en la región. Y ese tema del incesto tiene de alguna manera que ver con eso, ¿no? Con la propiedad de la mujer. Haz un paréntesis, ¿puedes contarle un poco a qué me estoy refiriendo concretamente con incesto en este caso? Bueno, Herótida. Era tía, ¿no? Sí, Herótida, su tía, que es con quien pierde la virginidad, pero adicionalmente, Herótida es la tía, pero Herótida es la mamá. O es con D, no con C, no es erótica, sino Es que erótica. el mundo sale de un incesto. Claro. ¿Eva se comió al hijo o qué pasó? No me acuerdo. Es un incesto. ¿De dónde salen los hijos? Pues Herótida, como digo, era la tía, pero sobre todo era la mamá, porque era la que lo cuidaba, la que lo protegía, la que le enseñó a hablar, la que leía los libros, era todo para él, pero también fue la que le enseñó las artes amatorias. ¿Ves? Entonces, comenzamos con ese incesto. Bueno, los padres eran primos hermanos, hijos de primos hermanos, ¿no? Para no ir tan lejos. Y hay más relaciones en el libro que están medio contadas, pero no insinuadas, como por ejemplo, esta muchacha de la que vamos a hablar ahora, que es la hijastra de Nacha, la mamá de Leandro, era palmesano, apellido palmesano, y ese palmesano viene siendo el mismo palmesano de Matilde Díaz, Matilde Lina, se me olvida el primer apellido de Matilde Lina Negrete Palmesano. O sea, hay una relación entre muchas personas de
de la novela. Bueno, por lo pequeño. Pero también como los cabal de Uga, pues. Sí, bueno, pero no salieron Aquí como los todos somos cabal. endogamios. Pero no salieron como los cabal. Pues. Algunos sí. Bueno, el caso es que tenemos al padre de Leandro, que se llama Abel Rafael, y Abel Rafael en algún momento, cuando su mujer llega a la finca que era de su papá, del papá de Nacha, cuando ella llega a vivir a la finca, Abel Rafael ya vivía ahí, era trabajador de su papá. Y ella llega con 4 hijos de 2 matrimonios, de 2 arrejuntes diferentes. Uno de esos 4 hijos es una muchacha, cuyo nombre ahora se me olvida, y años después, esa muchacha, que es hijastra de Abel Rafael, se convierte en la mujer de Abel Rafael. O sea, hay una relación, sí, incestuosa, no sanguínea, pero pues es su hijastra finalmente. Y a partir de entonces se convierte en una relación como los hijos, los míos y los tuyos, más o menos, ¿no? Porque si bien es cierto, viven en casas separadas, pues están separadas 2 casas. O sea, una casa de la otra está separada por 2 casas. Entonces, hay una relación de aceptación de la madre en relación con la relación sexual que tiene su propio hijo con su marido, su propia hija con su marido, más o menos. Entonces, eso se da bastante en la región, ¿no? Pero le tocará a otro contar esas cosas. Bueno, no me han sacado el letrero, pero veo aquí que tenemos 1 hora de conversación, si les parece. No sé si alguno haya leído el libro de Alonso, pero este es el momento para que le hagan preguntas al respecto. O si no lo han leído. Hola. Ya te llevan un micrófono. Sí, ya te llevan un micrófono. Gracias. Ahí voy, ahí voy. Buenas noches. A ver, la relación con la costa atlántica y con Valledupar es impresionante. En el caso mío, en 2 coyunturas. Una, estudié de los 10 a los 15 años en un internado en Bogotá, con, yo diría, un 75% de costeña de la costa atlántica. O sea, entenderán mi relación de una niña de 10 años rodeada de mujeres ya maduras, ya con 17, 18, 19 años, y esta festividad y esta parafernalia y esta fiesta permanente en el frío que significa Bogotá para las que somos calentanas, como yo, y ellas. Entonces hay una relación muy grande con Valledupar, y después, porque yo regreso como profesional y tengo que hacer 3 giras por el país, y me pasó una de las cosas más duras de la vida, y es salir de Valledupar el día anterior a un festival vallenato, cuando yo nunca había estado. O sea, todo el mundo me decía, doctora, quédese, quédese. Yo no podía, yo tenía un compromiso muy fuerte. Mi pregunta es, ¿por qué Valledupar? Uno quisiera que Valledupar no se hubiese quedado etiquetada solo con lo del festival de la leyenda vallenata, porque déjenme decirle a los que no la conocen que es de las ciudades para mí más hermosas que tiene Colombia. Más hermosas, hablo de arquitectura, de geografía, de todo. Es una ciudad bellísima, bellísima, y me parece que Colombia no sabe qué es Valledupar, excepto durante el Festival de la Leyenda Vallenata. Tú me dices si es una percepción falsa, ¿qué hacer para que Valledupar tenga más visibilidad por fuera de esa etiqueta? Y 2, ¿crees, estoy de acuerdo con Aura Lucía, que Líbranos del Bien es un libro vertebral en la historia de Colombia? Y además porque uno siente el dolor de esas matronas respetables, como podría ser cualquiera de nosotros, de ver a un sobrino y a un nieto en las condiciones en que les toca, pues, estos 2 personajes tan controversiales en Colombia. ¿Cree usted que esta obra, perdón que no me refiera directamente a la de Vallenato, que lo amo, y estoy de acuerdo con Aura Lucía que los más lindos son los clásicos, acabo de verme los
creo que 30 o 40 capítulos que hubo en televisión, de volvérmelos a ver en Estados Unidos en mis últimas vacaciones. Y es una belleza recordar a Valledupar con toda su alegría y toda su belleza. Ha hecho su obra que cambie esta realidad dentro de... ¿Qué cree usted que su obra de Líbranos el Bien ha hecho por todo esto que está pasando en Colombia? ¿Cambió realidades, las sostuvo, las reafirmó? ¿Qué pasó con eso? Primero que todo, muchas gracias por el elogio a Líbranos y a Valledupar. Estoy de acuerdo contigo, es una ciudad muy bonita. Últimamente se nos ha abierto un poco por una cantidad, o sea, era una ciudad muy planificada y las avenidas y las calles estaban completamente planificadas desde los años 30 y últimamente pues se nos está desmadrando un poco. Esperemos que los alcaldes dejen de ser corruptos y estar aprobando todo ese tipo de barrios que están saliendo. ¿Qué ha hecho? Yo no creo que la literatura realmente tenga nada que hacer para cambiar, no creo que esa sea, esa no es la función de la literatura. La literatura cuenta una historia y esa historia que cuenta, pues, de alguna manera a uno le llega o no, le impacta o no, y a partir de eso que uno lee, pues, le permite conocer más lo que cuenta la historia, por supuesto, pero también pues al hombre, al ser humano, como sucede aquí con Leandro, o como sucedía con Edwin en Al Diablo la Maldita Primavera, como le permite a uno acercarse y a partir de esa cercanía que uno adquiere con ese personaje, pues ponerse sus zapatos y entender un poco más, como pasa en Al Diablo, que al final, como no hay ningún juicio de valor ni a favor ni en contra de ninguno de los dos, pues al lector le queda en la cabeza, o le podría quedar en la cabeza en igualdad de condiciones, ambos personajes, que finalmente, como finalmente ha sucedido, que esta mañana casualmente alguien me dijo eso en el taller en el que estuve. No creo, o sea, que haya cambiado, pues nada, la situación en Valledupar y la situación en el país desafortunadamente sigue siendo, si no la misma, peor. La verdad no quisiera entrar a hablar de política ahora porque Laura Lucía Pero me vea, conoce y... Pero yo le voy a acabar su respuesta. pero no me dejan. No, pero sí ha cambiado. Estuve en un foro hace como año y medio, en la Javeriana, en que estaba el hermano, en la tarima, el hermano de Simón Trinidad, Jaime, que lo conozco personalmente, el hijo de Jorge 40, sí, Pablo Catatumbo y el paramilitar HH o EBB, no tengo ni idea, y una sobreviviente del Nogal, en la misma tarima, dándose la mano y mirándose y contando que sí es posible la paz. Entonces sí, ya se dieron la mano, se abrazaron, a mí se me salían las lágrimas, o sea que sí creo que algo ha cambiado. Pero son hechos políticos, no desde la literatura. No, pero desde que tú escribiste eso es lindo, porque también afortunadamente. ahí los describís como seres humanos y uno aprende a quererlos, cada uno con su ideología y todo, y luego ya ver en carne y hueso que las familias se dan la mano y se vuelven a mirar, es una cosa emocionantemente humana, no me refiero a la parte política. Sí, afortunadamente hemos evolucionado un poquito, pero ¿quién más? Por acá, sí. Por acá, hola. Acá. Me he tenido que venir porque me da feedback allí, frente del... Así que, ¿puedo hablar desde aquí? Sí, por supuesto, sí, por No lo supuesto, vemos. no, se movió allá por el feedback Bueno, que le entonces- produce el micrófono. Ok. Sí, sí. Ya. Bueno, buenas noches. En realidad voy a tratar es como de completar con una anécdota, algo que había tocado Aura Lucía Mera,
un punto que tocó 2 veces y es que lo que tiene que ver con la obtención de pareja, de la obtención del coito, digámoslo así, ¿no? Por parte de Leandro con las mujeres, cómo era que se acercaba y cómo obtenía, siendo ciego, etcétera, ¿no? Entonces se plantea como una limitación, ¿cierto? En principio. Yo conozco en una entrevista que le hicieron a Leandro una anécdota que cuenta él mismo. Entonces, el entrevistador le pregunta que cómo es eso de que él en un tiempo se hizo lector de la mano, que practicaba una mancia, ¿no? ¿Cierto? Que como la cartomancia o cualquier otra de leer las líneas de la mano. Entonces le pregunta y él da una explicación de lo más interesante, ¿no? Él dice, no, lo que pasa es que yo soy ciego. Entonces yo no soy soy ciego pero no soy vidente en realidad, no soy ningún adivino ni nada de estas cosas y no sé leer las líneas de la mano. Lo que pasa es que yo me inventé este recurso porque entonces yo venían las mujeres a leerse las líneas de la mano y yo empezaba a tocar las líneas de la mano y por allí como que iba calentando la cosa y ahí llegaba a algún punto. Entonces esa anécdota la cuenta él, es muy sabrosa. Sí, ya, nada más era eso lo que iba a decir. Gracias. En el libro aparece, aparece contado todo el tema de la quiromancia y del adivino y esas cosas. Acá, Alejo. Loncho, una pregunta. Usualmente leemos narrativas en las cuales el protagonista siempre navega un mundo a través de los ojos. En este es un reto, no tenemos esa entrada al mundo. Hemos hablado del sonido, pero yo creo que parte central del personaje es el olfato. Quería saber un poquito más cómo asumiste el reto de narrar un personaje que navega el mundo a través del olfato, que no es una forma, digamos, muy común de construir personaje. Bueno, y sobre todo debo decir que yo tengo la nariz de adorno porque de olfato cero. buen gusto, ¿no? Sí, Tuviste un pero problema. nunca he tenido olfato. Más allá del olfato, o mejor dicho, no solo con el olfato, Leandro era un gran observador y es lo que más me llama la atención del personaje, que él desde muy niño, como dije hace un rato, antes de los 10 años, como dije hace un rato que él me dijo, antes de los 10 años él sabía imitar el canto de 100 aves. Eso es un ejercicio de observación, estar todo el tiempo oyéndolas, diferenciándolas, porque no solo las oía, sino que sabía qué diferencia, qué ave era el que estaba cantando. La primera palabra que él aprende a decir en la vida es gallo. Entonces, hay una relación con la música desde que él era muy, muy niño. Pero no solo con eso, también con el tacto, la manera como él aprendía a reconocer, a mí me sorprendía, sobre todo lo que más me llamaba la atención, y eso lo vi yo personalmente, era el tema de los billetes. Cuando él sacaba un billete, él sabía de qué denominación era el billete que estaba entregando o que le entregaban a él, por el tacto precisamente. En el tema de la observación, hay una anécdota que dejo en el libro que tiene que ver con la ropa. La esposa, la mujer de él, cuando él viajaba, cuando él salía de parranda, le armaba la maleta por mudas, la muda de cada día. En algún momento Emiliano Zuleta le rebruja la y él después comienza a coger pieza por pieza y encuentra y vuelve a armar las mudas tal cual como se las había montado su mujer, y lo hace a partir del tacto. Por cada tela, por más de que uno crea que es igual, pues la verdad es que no lo es. Y ese es un trabajo de observación, un trabajo que él inició en la soledad cuando era niño y comenzó en la construcción, a cultivar un cañalito y comenzó a aprender a deshiervar la hierba mala de la buena, de lo que él estaba sembrando, que le tomó mucho tiempo adicionalmente aprenderlo. Yo lo dejo en la historia que más o menos fue cuestión de horas,
pero realmente fue cuestión de años que le tocó a él aprender eso. Hay una anécdota que no está en el libro y por eso lo cuento, porque no hago spoiler, que tiene que ver con la observación. Es una anécdota que se repite mucho en Valledupar. Él creció en Los Pajales, que es una finca cafetera, una finca que a 900, 1000 metros de altura en la sierra, y después se fue a vivir a San Diego y se fue a vivir a Valledupar. Cuando ya era adulto, en algún momento vuelve a Los Pajales, iba en el carro con varias personas, y cuando iban hacia la finca, una mujer dijo, oye, pero qué paisaje, cómo se ve el Valle de Upar, no Valledupar porque quedaba a espaldas, cómo se ve el Valle de Upar desde acá, qué cosa tan hermosa el valle, que no sé qué. Y Leandro le coge la mano y dice, no, aquí no, ya te voy a mostrar dónde es que es el sitio lindo. Y así van subiendo y van encontrando varios sitios donde la señora le dice, aquí es, y él le dice, no, todavía no. Y cuando llegan al sitio, él dice, mira ahora desde acá. Y todos se bajan del carro y efectivamente la vista que hay ahí desde Valledupar es impresionante, desde la vista que hay ahí del Valle de Upar. Y después obviamente había la idea en Valledupar de que él veía, entonces todo el mundo le dijo, tú veis, tú tenés ahí por ahí un rayito por donde veis. Y él le dijo, no, lo que pasa es que yo he subido tantas veces por este camino que sé perfectamente cuánto demora el carro en dar cada curva y en qué momento vamos a llegar a este sitio. Es un caso claro caso de observación, de estar todo el tiempo observando, oyendo lo que iban diciendo las personas que iban a su lado, y él iba memorizando todo el tiempo, viendo, en este momento es que dicen tal cosa, hasta que memoriza por completo a partir de lo que oye. Entonces, a mí eso me llamaba mucho la atención, y creo que en algún momento del libro también dice, yo me debo a mi memoria, y se refiere precisamente a esa memoria, ¿no? Bueno, 2 preguntas más, por favor. Ajá. Perdóname, aquí hay una preguntita que terminamos ahí. Pues mira, un claro caso de observación es usted mismo. ¿Es que, perdón? Es usted mismo. Digamos, un buen novelista, para mí se caracteriza por el hecho de saber darle carne al personaje. Y usted es capaz de darle carne a muchísimos personajes que uno los ve y son distintos unos de otros, ¿cierto? Y eso lo lograba Dostoyevsky, y para mí, por ejemplo, no lo logra García Márquez. Para mí todos los personajes de García Márquez son repetidos como si les pusiera otra vestidura. Digamos, yo lo primero que leí de usted fue La maldita primavera, y me asombró completamente. Yo decía, pero ¿cómo hace este tipo para reproducir ese lenguaje? Es decir, para que uno esté viendo a ese travesti estresado que no paga el arriendo porque quería irse para Cartagena, no sé qué cuentos, un irresponsable. ¿Cómo hace para reproducirlo? Yo llegué a sospechar que usted grababa a los personajes para poder capturar el lenguaje, pero sí, no sé si sí, pero después cuando leí un libro de cuentos que lo compré aquí, encontré que todos los personajes hablan distinto, es decir, usted no disfraza un personaje de otro, ¿cierto? O como dice un escritor, yo no soy capaz de darle la voz de la narración a algún personaje porque le embarro, ¿cierto? Recuerdo, por ejemplo, un cuento donde el personaje habla muy engolado, muy académico, y le cede la voz a una persona humilde, y la persona humilde sigue hablando como si se hubiera graduado en Lovaina, ¿cierto? No sé, lo felicito, es decir, me parece que es usted un gran novelista en ese sentido, porque usted puede darle carne y darle vida a los personajes diferentes. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, muy bonito lo que me acabas de decir, muy bacano.
Y el libro del que me estás hablando es ¿De dónde flores si no hay jardín? Que son estos tres relatos de tres historias completamente diferentes, cada uno con su propia voz. Bueno, yo escribo con el oído, supongo, ¿no? Porque yo finalmente soy vallenato, por más de que haya salido de allá a los 15 años y que haya tenido esa pelea con la ciudad durante tanto tiempo, pues finalmente la tradición oral de escuchar todo el tiempo a la gente, a pesar de, sí, estar ahí en silencio como Leandro, la mayoría de las veces estar ahí anonimizado, invisibilizado, de alguna manera me enseñó a escuchar, a oír a las personas que estaban cerca y pues a reconocer los hablados. Cuando estoy escribiendo, efectivamente, sí me preocupo mucho por eso, no tanto por el hablado, sino por el acento. Las personas, cuando yo las escribo, hablan, en mi cabeza hablan con el acento que yo después les dejo. Como por ejemplo estos personajes de Leandro, que hablan vallenato, pero hablan vallenato o hablan vallenato, sí, de la región, hablan vallenato en el momento en que tienen que hablar vallenato, no todo el tiempo están hablando vallenato. ¿Para qué? También para eso, ¿no? Como para ponerle los flashes al lenguaje, que me parece importante en el trabajo literario, pues que el lenguaje tenga luces propias. Entonces, bueno, no es eso, podría decir más cosas, pero creo que podría extenderme. ¿Sabe qué les quiero recomendar? Que se lean por la tablet El Pilón de Valledupar. Yo me lo leo todos los días y ahí uno se mete, lo que decía la señora ya, ahí uno ve que ahí se vive todos los días el realismo mágico. Ahí no pasa nada normal, bueno, no normal, pero tiene magia. Hasta los crímenes son mágicos, es una cosa muy rara. Léanse El Pilón. Sí, eso es cierto. Hay un par de columnistas que ese es ejercicio, por ejemplo, que hago. Ahora que estoy editando un libro de una escritora sanjuanera, he hecho ese ejercicio de leer algunos columnistas del Pilón porque me refrescan el acento todo el tiempo y el lenguaje y me mantienen como eso vivo. O sea, tú y yo nunca hemos hablado de eso, pero efectivamente es como truco que yo tengo cuando estoy hablando, escribiendo sobre gente de la región. Maestro, cuando uno escucha canciones como A mí no me consuela nadie, La diosa coronada, La mujer y la primavera, Matilde Lina, uno dice, bueno, aquí uno se encuentra frente a un compositor o a un poeta de verdad. Yo creo que hay mucha poesía en la obra de Leandro, porque finalmente el solo hecho de la ceguera, la manera como él imagina el mundo, o sea, el solo hecho de la ceguera ya lo lleva a imaginar el mundo. Él nos está contando desde su imaginación como ve las cosas, ¿no? O como las imagina. Entonces, yo creo que ese solo hecho de alguna manera le regala cierta poesía per se a su obra en general, pero pues por supuesto es un trabajo de composición que inicia con la melodía. ¿Ibas a leer algo? En la página 58 del libro está hablando, o supuestamente Alonso está entrevistando a Herótida y ella le cuenta que Leandro todo el tiempo le preguntaba qué es poesía y ella dice, para quitármelo de encima le decía, es cuando decimos lo mismo pero con palabra bonita.